suscríbete, dale like, y comparte, y así podremos llegar a más personas y alcanzar una masa crítica consciente y constructiva. A quien algún nuevo vídeo pueda presentarle contigo. Y para ellos entonces esta mini introducción, pues Robert Martínez es un astrólogo español, yo digo que de fama mundial y universal, que conecta, bajo mi perspectiva, la astrología con la psicología de una manera excepcional, poco imaginada, que siempre nos sorprende, además es muy divertido, nos hace reír, pero además creo yo que aporta siempre una perspectiva fresca, porque él es un viajero astral, o sea que de viva voz, ¿no? De primera mano, conoce muchas cosas y amplía las vistas de temas que ya creíamos agotados con puntos de vista que liberan y empoderan. Ese es Robert Martínez y pues yo estoy muy emocionada por la posibilidad hoy de representar las voces, Robert, de personas que en esta ocasión no somos astrólogos, posiblemente tampoco seamos viajeros astrales experimentados, que lo sepamos, pero que sí me parece que podríamos invitar como al auditorio a girar hoy en la dirección de un tema profundamente humano que a muchos nos preocupa, ¿no? Nos tensamos, sabemos que le hace mal al cuerpo y no podemos a veces hacer nada por resolverlo. Nos damos cuenta que en efecto hay emociones que tienen repercusiones y es como si por personalidad o quizás por influencia de los astros, nos dirás hoy, no podemos hacer nada, nada distinto. Y desde luego estos temas también creo que hoy vienen a representar la voz de otros colegas, otros compañeros terapeutas, que como yo han optado por el camino de la salud emocional y las dudas que esto puede conllevar. Pues bienvenido nuevamente, Robert, y gracias por la oportunidad de conectar hoy a través de este canal. Gracias a ti por el espacio y por la bella introducción que has hecho. No, pues bella tu presencia, o sea que gracias por venir a la tierra, decimos luego a jugar con nosotros, pero a enseñarnos tantas cosas. Pues ya es la hora, Robert, arrancamos con las preguntas, que hay muchísimas, me han hecho llegar algunas en anticipado y veremos cómo nos va en tiempo, pero sí me gustaría hacer un espacio para ver preguntas del público. Perfecto. Pues mira, esta es la situación, así me gustaría arrancar hoy. De acuerdo con Edgar Cayce, ¿no? Que fue un vidente que tenía unas capacidades extraordinarias y ayudaba a las personas con problemas de enfermedades. Toda enfermedad, él decía, antes de plasmarse en el cuerpo físico, deja su huella en otros cuerpos. Pues cuáles otros cuerpos, ¿no? Posiblemente algunos sí no sepamos más que sobre el que vemos. ¿Podrías ayudarnos con una pequeña introducción acerca de los diferentes cuerpos, los que vemos, los que no vemos, por qué no los vemos? ¿Cómo está esto? Como mínimo, cada persona debería poder reconocer, aparte del físico, el mental y el emocional. Incluso podría decir que dentro de su propio cerebro tiene un neocórtex, que es el órgano físico que representa el mental, tiene un cerebro límbico, que es el que representa el emocional, y tiene un cerebro reptil, que es el que regula el físico. O sea que dentro de su propio cerebro ya tiene fractalizado los tres cuerpos principales. A partir de ahí podemos ir a otras capas mucho más sutiles, hablar de cuerpos causales, cuerpos de quinta dimensión, cuerpos de luz, cuerpos de espíritu. Nos damos cuenta de que hay múltiples nomenclaturas para hablar de todo aquello que registramos de manera simplificada como espiritualidad. Mm, Espiritualidad entendido como el espíritu, siendo este el cuerpo más avanzado que tenemos, algunos también le llaman yo superior como equivalente al espíritu, pero en sí. definitiva, todo aquello que trasciende la corporalidad ya le llamamos cuerpos sutiles. Pero los que tenemos de mayor fácil acceso son el cuerpo mental y el cuerpo emocional. A estos incluso también le podemos dar otros nombres. Las capas superiores del cuerpo mental le llamamos cuerpo causal, a las capas inferiores del cuerpo mental le llamamos inconsciente y subconsciente, Oh, al cuerpo emocional también le llamamos cuerpo astral o cuerpo de ensueño o cuerpo energético o cuerpo onírico. O sea, tenemos diferentes maneras de designar esos diferentes cuerpos. ok. Pero sobre todo el mental y el emocional son aquellos de fácil acceso para cualquiera que no tenga desarrollado ninguna capacidad psíquica. Así que, respondiendo a lo que decía Edgar Cayce,
cualquier enfermedad que se manifiesta en lo físico, o mejor dicho, cualquier desequilibrio que se da en lo físico, previamente está en lo mental y en lo emocional también representado. Wow. Ahora, en este sentido, es que uno oye la explicación y surgen muchas otras preguntas. Yo, por ejemplo, cuando siento, ¿no? Cuando tengo una emoción, la siento, por ejemplo, me enojo y lo siento en el estómago. He escuchado decir a personas que las emociones en realidad son sensaciones físicas, pero ahora nos dices, hay un cuerpo emocional. ¿Cómo está esto, Robert? Cuando yo siento, primero lo hago con el cuerpo emocional y entonces hay una repercusión en el cuerpo. Cuando uno está en el cuerpo emocional, por ejemplo, cuando sueña, cuando está Sí, durmiendo, sientes emociones sí, y sin embargo no es tu cuerpo físico está relajado, está tumbado y sin embargo puedes experimentar sensaciones en otro cuerpo distinto. O sea, tú te estás moviendo con otro cuerpo, por ejemplo, pues wow, caminando, siendo perseguido por un psicópata con un cuchillo y todo eso lo experimentas primero en ese cuerpo de ensueño, que es un cuerpo figurativo. es Y verdad. luego lo experimentas en el cuerpo físico, que seguramente si te hicieran una medición, pues vería que está alterado el pulso, por ejemplo. Entonces hay un Wow. cuerpo emocional que preexiste, que está más allá del cuerpo físico, aunque luego todo lo que pasa allí tiene un correlato en el físico. O sea, lo mismo que lo que pasa en la mente, cuando tienes dolor de cabeza de tanto pensar, Sí, significa que primero se crea un nudo, un embrollo o una saturación en la mente y luego eso se expresa en forma de migraña o dolor de cabeza. O wow. sea que si bien hay un correlato físico a lo Sí. emocional está aparte de lo físico, o mejor dicho, puede funcionar con cierta independencia de lo físico, aunque finalmente todos están conectados. Guau, fíjate que eso no es algo que normalmente pensemos así, ¿no? Ahora, has hablado de este campo emocional y en ocasiones como que usamos indistintamente el término emoción y sentimiento. Y yo alguna vez escuché que hacías una diferenciación que creo que vale la pena pues poner aquí como punto de partida. ¿Nos podrías ayudar? Sí, a veces la hago y a veces no, simplemente para no confundir. Mm, Porque si entramos a veces a hacer demasiadas definiciones, pues la gente al final se acaba perdiendo, porque digo, bueno, pero el sentimiento, ¿cuál es la emoción? Bueno, de manera muy simple. Una emoción siempre es una respuesta mucho más mecánica, mucho más simple, en tanto que un sentimiento es algo más complejo y más duradero. Por mm, ejemplo, la rabia, la indignación, la ira son emociones, porque surgen de una manera mecánica, de una manera rápida e incontrolable. mm. El amor es un sentimiento, porque es algo mucho más pausado, mucho más controlado y además es más complejo porque requiere de la intervención de muchos más parámetros y factores. O sea, básicamente para que un sentimiento se mantenga, requiere de un soporte mental e intelectual. O sea, Mm. requiere de un sistema de pensamiento y de ideas que permitan darle soporte. En tanto que una emoción es algo perfectamente primario que cualquier animal o cualquier mamífero animal podría tener. Así que, digamos, la respuesta más burda, más básica, más mecánica es emocional, en tanto que el sentimiento ya requiere de una cierta elaboración. Ok. Ahora, ambas de alguna manera se viven primero en ese cuerpo emocional. Sí, Ok. sí, el cuerpo emocional es el que siente y por lo tanto incorpora sentimientos de mayor complejidad o emociones más primarias. O dicho de otro modo, las emociones serían aquellas que responden únicamente a nuestra programación biológica con alguna cierta derivación o complejidad, mientras que Sí. los sentimientos ya empiezan a abrazar esa esfera espiritual y esos planos sutiles. O sea, que ya están bebiendo de informaciones de otros planos más allá del propio cuerpo físico. Okey. Ahora es que vas diciendo cosas, ¿sabes? Y voy apuntando como para darle doble clic a todo lo que nos estás diciendo, Robert. Cuando estábamos en esta introducción donde decías que de alguna manera primero el emocional vive algo que después pasa en el cuerpo físico, también a veces vemos cómo lo que ocurre como en este mundo interior de mis ideas, luego también repercute afuera. Me acuerdo cuando por primera vez alguna persona vino a contarme un accidente y me quedé como muy impresionada al ver que la secuencia de su accidente físico era como una repetición de accidentes o choques o encontronazos con otros que se habían dado de manera previa. Alguna vez en sesión individual me explicaste esto con un concepto de fractalidad que me gustaría compartir hoy. ¿Podrías ayudarnos a entender esta secuencia?
Claro, la fractalidad implica que siempre hay un patrón, una estructura que se va repitiendo entre planos y todos los planos se van sincronizando entre sí. O sea, si yo tengo un patrón mental de destrucción, en mi vida se significará un patrón físico de destrucción, Mm, porque aquello que está en mi mente poco a poco se irá consolidando y escenificando en lo físico. Esto, por ejemplo, cuando uno se programa para la abundancia económica que está tan de moda, uno primero tiene que empezar a pensar como un ganador, como alguien que tiene dinero o que genera dinero con una facilidad pasmosa. Y cuando empiezas a pensar en esos términos, y ya no solo en términos económicos, sino en términos de ganancia, en términos de recursos, en términos de poder conseguir lo que uno necesita cuando lo necesita, entonces empieza a traer dinero, empieza a traer consultantes, empieza a traer, en definitiva, aquello que quiere que esté en su vida, porque ya lo está generando a nivel mental. Lo mismo pasa con todos los patrones mentales que nos llevan a los accidentes. mm. Imaginemos, por ejemplo, que alguien tiene un patrón mental de víctima. O sea, todo me pasa a mí. Siento que realmente la gente va contra mí, que todo es muy delicado, que yo soy una persona vulnerable y que el mundo está lleno de peligros. Bueno, pues entonces voy a traer accidentes. ¿Por qué? Porque todas las energías que estén en compatibilidad, en polaridad con la víctima, o sea, todos los agresores tendrán que estar en consonancia y en simetría energética con aquel que quiera ser víctima. Es Mm. decir, si yo soy víctima de las circunstancias y de los agresores buscan a alguien como yo. Entonces, en ese momento vamos a crear una simbiosis perfecta y los voy a ir atrayendo. Y quien dice accidentes, víctimas o agresores físicos, pueden ser choques de coches, de electrodomésticos o de lo que sea, porque el patrón energético es el mismo. Todo lo que está a escala mental luego se acaba reproduciendo a escala física. De ahí la importancia de aprender a pensar de manera optimista, de manera constructiva, de manera ganadora, porque eso es lo que luego vas a crear en tu realidad. Ahora, aquí decías al arranque que la emoción es una suerte, digamos, de situación incontrolable, el sentimiento, incido yo más en ello, pero muchas veces escuchamos, ¿no? De cambia tus pensamientos y vas a incidir en tu emoción. ¿Cómo va el orden? Emoción lleva a pensamiento, pero pensamiento puede alterar emoción y luego ambos se manifiestan en el físico. ¿Hay alguna secuencia como en cadena? Se puede hacer desde emoción a mente o de mente a emoción. O sea, ambos sirven. Entonces, lo que está claro es que si trabajan juntos, tenemos que entender cuál es su relación. Ok. Cuando uno, por ejemplo, tiene una codificación mental respecto a diferentes acontecimientos o factores de la vida cotidiana, por ejemplo, imaginar que tengo como codificado que personas de tal raza son peligrosas. Entonces yo al verlas ya automáticamente siento miedo. Entonces, eso es una codificación mental la cual estableces como peligroso una suerte de individuos. O al revés, que esas personas traen buena suerte. Mi emoción acompaña a mi estructura mental. Según lo que yo pienso, voy a sentir. Luego hay una serie de cuestiones emocionales que son primarias, que están en mi codificación de ADN más biológicas, que son mucho más inmanentes, como por ejemplo la atracción o repulsión física o sexual, ¿no? Los dolores que me gustan o que me repelen, la comida que me gusta o que me repele. Eso ya es una programación mecánica, biológica, que viene desde el plano físico. Esa es difícil de controlar, pero también es educable. De hecho, si uno puede ser educado en el trauma, es decir, puede ser traumatizado y por lo tanto crear nuevos condicionamientos, también puede ser educado en su gestión positiva. O sea, es decir, que Ujú. uno puede crear un hábito positivo a base de repetición. Lo mismo pasa con la mente y la emoción. Uno puede acostumbrarse a sentir en positivo si aprende a multiplicar, amplificar y a replicar los estados emocionales positivos. Cuando uno identifica exactamente qué es lo que le hace sentir bien, lo aísla, lo amplifica, lo replica y finalmente copia esa estructura en su vida, lo puede multiplicar y repetir todas las veces que quiera y finalmente crear una vida en la cual vaya surfeando entre sentimientos positivos. ¿Se puede construir? Sí, del mismo modo que te puedes destruir psicológicamente y es evidente que la gente acaba destrozada por tantas complicaciones vitales, también te puedes arreglar. O sea, si puedes estropearte, también puedes arreglarte y puedes mejorarte. Solo es replicar la estructura. Ok. El trauma es, haces una asociación mental entre esto me lleva a peligro y si esto es peligro, mi cuerpo se contrae, siento peligro, me siento amenazado y empiezo a transpirar, empiezo a acelerarme. Bueno, todos los síntomas claros de la ansiedad, del estrés, del pánico, todo eso es debido a una lectura mental que alguien hace. Lo mismo que haces para mal, lo puedes hacer para bien.